El agua como un agente de curación. La Torá como un modelo para la curación humana. Las escrituras nos brindan dos maravillosas descripciones de purificación de agua amarga, de las que podemos aprender acerca del proceso de curación en general. En Éxodo 15, 23, 25 cuenta la llegada de los hijos de Israel a Mará tras 3 días en el desierto de Shur sin agua. Dice, pero no podían beber agua allí porque eran amargas. Y el pueblo se quejó a Moshe. Le dicen, ¿qué beberemos? Exigieron cuando Moshe clamó a Elohim. Él le mostró un determinado árbol. Moshe arrojó una pequeña rama de este al agua, y el agua se volvió potable, y fue allí que Elohim les enseñó un decreto y una ley. Y allí Elohim los puso a prueba. Le dijo, si obedecerás a Yahweh tu Elohim y harás lo que es recto en sus ojos, atendiendo cuidadosamente todos sus mandamientos y observando todos sus decretos, entonces yo no te golpearé con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto. Yo soy Yahweh que te sana. Esto está en Éxodo 15, 23, 25. Esto nos habla principalmente de un primer ejemplo y vamos a dar el otro ejemplo. También nos cuenta en Segunda de Reyes 2, 19, 22, cuando Elisha llegó a Jericó luego del milagro de Elías, ascendiendo al cielo y el río Jordán partiendo en dos. Y los hombres de la ciudad dijeron a Elisha, mira la situación de esta ciudad, es placentera. ¿Cómo mi señor puede ver? Pero el agua es mala y el suelo ocasiona nacimientos prematuros. Y Elisha dijo, tráigame un frasco nuevo y pongan sal en él. Ellos se lo trajeron y salieron al manantial de aguas y arrojaron la sal allí y dijeron, así dice Yahweh, yo he sanado estas aguas, no habrá de allí más muertes o abortos. Así, el agua fue curada hasta este día, según lo dicho por Elisha. Esto en 2 de Reyes 2, 19 al 22. ¿Cuánto más maravillosos son sus actos y modos que los de los mortales? Colocó la gente contaminante en el material contaminado para realizar un milagro dentro de otro. Los seres humanos curan la amargura endulzándola, pero Elohim cura la amargura con otra amargura. De las dos citas anteriores puede derivarse un número importante de conclusiones. El agua fue curada con una ley de similitud, que significa que similar curar a un similar. Una cantidad reducida, una pequeña rama, un pequeño frasco de sal basta para purificar gran cantidad de agua. Una dosis del agua o del agente curador es suficiente. No son necesarios procesos complejos o repetitivos. Y la Torá analiza la curación inmediatamente luego de este incidente en Mará. En un texto continuo, la Torá describe el proceso de curación del agua, luego lo proclama como una ley, y a continuación vincula esta ley a la curación de las enfermedades humanas. El hecho de que el agua abarca 2/3 del cuerpo humano hace que esta conexión textual, algo muy interesante. El agua en el cuerpo humano está dividida en células separadas por membranas delgadas, de manera que no hay un proceso bioquímico o fisiológico en el cuerpo, en la salud o en la enfermedad, que no ocurra a través del agua como medio. A pesar de que Moshe aprendió una nueva técnica de curación, algunos sostienen que se le dieron los secretos de la curación con hierba. Pero eso no es lo importante. No está ni en la hierba, sino en la definición que le entrega el Todopoderoso. La medicina preventiva en este contexto implica seguir las sendas de Yahweh y sus mandamientos, de modo que
Ya no te golpearé con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto. Yo soy Yahweh quien te sana. Y esto habla principalmente que esto de harás, que se explica principalmente que hay una definición de un mandamiento. Y este mandamiento de hacer puede mantener el flujo de energía divina o la eterna luz sagrada que recibimos nosotros, o también puede ser un corte, un nituk. Un nituk puede instalarse en enfermedades o síntomas que requieren reparación. El nituk es esa desconexión que tiene el ser humano con el Todopoderoso. Y la reparación en hebreo es tikum. Nótese que la palabra nituk, que es cortar, y tikun, que es rectificar, contienen las tres consonantes pero en orden diferente. Y también es pertinente aquí que la palabra misvah o mandamiento viene de la misma raíz que es sebut, reconectar. Y en nuestro contexto sebut significa la reconexión entre el de arriba y el de abajo, o las aguas superiores y las aguas inferiores, como se explica más adelante. Sabemos que los tres enfoques occidentales que se utilizan para la sanidad de las personas, uno es el antipático, el otro isopático y el último homeopático. ¿Qué podemos aprender de los principios mencionados acerca de la curación? El principio antipático es curar dando una sustancia que genera síntomas similares a los de la enfermedad que pretendemos curar. Este tipo de tratamiento se llama homeopático. A lo largo de la historia se han desarrollado tres enfoques principales para la aplicación de elementos medicinales: la homeopatía, la isopatía y la antipatía. El principio homeo significa similar, iso significa igual y anti significa opuesto, mientras que el sufijo patía significa sufrimiento. Así la homeopatía significa sanar a través del sufrimiento similar, la isopatía significa sanar mediante el sufrimiento idéntico y la antipatía significa sanar mediante el sufrimiento opuesto. La medicina occidental convencional se basa en lo que se llama antipático. Prescribe medicina que oponen y suprimen los síntomas del paciente. Por ejemplo, se le da una aspirina para suprimir el dolor y bajar la fiebre, diuréticos para reducir edema, antiinflamatorios y antibióticos para luchar contra la inflamación, digoxina para demorar la marcha de un corazón rápido y para fortalecer las contracciones de un corazón débil, antidepresivos para aliviar la depresión, drogas antipsicóticas para aliviar síntomas psicópatas, y así sucesivamente. Este tipo de curación también se denomina terapia supresora. La filosofía detrás de la medicina antipática es una concepción materialista del ser humano, como una configuración de átomos que van evolucionando de plantas a animales al hombre. El ser humano es concebido como una máquina psicoquímica sumamente compleja, con una enorme variedad de reacciones químicas y mecanismos neurohormonales de feedback, de los que se dice que explican todo lo que sucede a las personas en la salud y en la enfermedad, desde el fenómeno simple como la digestión, la respiración y la excreción, a fenómenos más complejos como la percepción sensorial, la reproducción e incluso sentimientos como la vergüenza, el miedo, el amor, la fe y el patriotismo. Según esta medicina antipática, la salud es funcional, apropiada a la máquina, mientras que la enfermedad es una disfunción ocasional por un superávit o una deficiencia de cierta sustancia que requiere intervención química a través de la medicina o la intervención física a través de la cirugía, la radiación. En este modelo, que debe enfatizar que es un modelo, no hay cabida para la esencia no material, porque el universo entero es percibido desde el punto de vista de la percepción clásica de la física del siglo XVIII, de la naturaleza como una máquina gigantesca, y este tipo de conceptualización emplea modelos moleculares para explicar todos los fenómenos humanos.
El segundo enfoque de la medicina convencional del occidente hace uso limitado, es de la isopatía. El buen ejemplo de la isopatía es la inmunización. Aquí se da comúnmente al paciente al patógeno de la enfermedad, que en la mayoría de los casos es un virus muerto o debilitado. Se dice que ello despierta el sistema inmunológico del paciente contra ese virus particular. Así, esta forma de curación puede definirse como terapia de estimulación. Al administrar la inmunización se aplica el segundo principio enumerado arriba, el uso de dosis pequeñas. La ley de Arnold-Schütz en farmacología declara que cada droga farmacológica tiene 3 rangos de dosis: la mortal, la supresora y la estimulante. El rango mortal, la dosis más alta produce un efecto secundario, puede ser tóxico e incluso mortal. El rango terapéutico o supresor, la dosis media, suprime el problema que se pretende curar y se crea que este rango terapéutico de la medicina. El grado de seguridad de que una medicina que se corresponde con una amplitud de la gama terapéutica. La medicina convencional considera el rango estimulador, la dosis pequeña no tiene efecto alguno o despierta una reacción que pareciera a la inmunización. Y ahora la homeopatía o la dosis pequeña. La homeopatía es una filosofía y método holístico de tratamiento iniciado por Samuel Hahnemann, un médico alemán, hace 200 años. Hahnemann tenía una personalidad excepcional, considerado un genio. Entre las 7 lenguas que hablaba estaba el hebreo, el árabe, el arameo, médico y químico. Tenía una profunda perspectiva espiritual religiosa. Mientras traducía un artículo médico, Hahnemann se cruzó con un comentario sobre la quinina, un remedio para la malaria, que le pareció un error. Siendo un científico crítico y preciso, probó la quinina tomando dosis de ella misma. Para su sorpresa, la quinina produjo en él un síntoma de malaria. Este fenómeno de una medicina que ayuda a curar a un paciente enfermo y que ocasiona síntomas similares a la enfermedad en una persona sana le parece a Hahnemann importante y revolucionario. Entonces comenzó a probar sustancias diversas, inorgánicas, orgánicas, animales y humanas, sobre sí mismo y sobre miembros de su familia, registrando cuidadosamente todos los cambios emocionales y físicos producidos al tomar la sustancia. Cuando se probó sobre la gente saludable, cada sustancia produjo un conjunto de síntomas. Cuando Hahnemann suministró la misma sustancia a la gente enferma, que sufría síntomas similares, descubrió procesos de curación que evolucionaban hasta que el enfermo se recuperaba. En este proceso de recuperación, sin embargo, la medicina ocasionó efectos secundarios en algunos de los pacientes. A fin de reducir estos efectos, comenzó a diluir las sustancias medicinales en agua, sacudiendo vigorosamente la mezcla entre una dilución y la siguiente. Este procedimiento se llamó dilución o potenciación. Y la razón de por qué Hahnemann eligió diluir su remedio de esta manera no nos está clara, pero hoy sabemos que la dilución sin sacudida enérgica no produce efectos secundarios. Sorprendentemente, Hahnemann notó que cuando más diluía y vigorosamente sacudía, proporcionalmente menos efectos secundarios aparecería en los pacientes, algo que se hubiera sido de esperar. En tanto que más fuerte y profundo era el efecto terapéutico de la curación, un resultado sorprendente e inesperado. Tras muchos años de precisa observación y experimentación, probando centenares de sustancias y registrando meticulosamente todos los detalles, llegó a la conclusión de que hay una fuerza vital en cada ser humano. Una espiritualidad que él empezó a darse cuenta que estaba dentro de lo que él veía como la fuerza curativa. Y en esto vamos a comparar lo que decimos normalmente que dice en nuestras oraciones, que renueva nuestras fuerzas cada día. La fuerza vital tiene una jerarquía precisa de expresiones en nuestro ser. Cuando está dañado el estímulo externo, crea una respuesta reparadora balanceándose. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una fuerza vital que nos ayuda a sanar, no la medicina y no los agentes externos.